Estamos en la semana del 7 al 11 de junio del 2021. Tabla periódica. Vamos a conocer primero la evolución cronológica. No se olviden que todo lo que, el conocimiento que conocemos ahora, no es el producto de un solo hombre, es el producto de un conjunto de hombres que a lo largo de la historia han ido aportando, jóvenes. Y lo que tenemos ahora, los conocimientos, es justamente esa acumulación de conocimientos de muchos personajes, ¿ya? Y vamos a hacer honor a eso, reconociéndole su labor en la formación de la tabla periódica y su aporte a la química. ¿Cómo surge el orden a partir del caos? Dice, ¿no? Descubrimiento de la periodicidad. Bueno, vamos a hacer un viaje imaginario de regreso al siglo XIX, donde se descubrían nuevos elementos con una frecuencia, dice, sorprendente, jóvenes. Para 1830 había 55 elementos conocidos, todos con propiedades distintas en apariencia y sin un orden. La gente, no solo los científicos, tiende a buscar patrones regulares en la naturaleza e intenta encontrar un orden en el caos aparente. Entonces, miren, lo que te menciono aquí en líneas generales es de que para el siglo XIX habían elementos distintos, ¿no? Y ellos no conocían, pues, en ese momento la periodicidad ni nada por el estilo. Entonces, cada uno era tratado así por su cuenta. Entonces, no había un orden, jóvenes. Y para trabajar, por ejemplo, para hacer una industria, hay que conocer ciertos elementos, hay que conocer sus propiedades, sus características. Entonces, eso todavía no estaba ordenado, jóvenes, ¿ya? Pero ya con el tiempo se va ordenando. Entonces, hay varios intentos, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos a Dobreiner con las triadas. Él forma de elementos de 3 en 3 y va agrupándolo de esa manera, buscando siempre que haya algo en común. ¿Ya? Entonces, él forma las triadas de Dobreiner, justamente se conoce. Chancortius elabora, jóvenes, su anillo telúrico. ¿Ya? Ese viene a ser un cilindro en el que en forma de espiral va colocando a los elementos químicos. Y la generatriz de ese tubo, si se quiere, de ese cilindro, venía a ser los elementos comunes, como lo vamos a ver más adelante, jóvenes. Newlands aporta, ¿no?, las octavas de Newlands, así como las notas musicales, que son 7 las notas musicales, ¿no? Pero la octava se repite, jóvenes. Entonces, eso es lo que aporta Newlands. Meyer ya va un poco más, conjuntamente con Mendeleev. Claro, ellos no se conocían, pero pertenecían a la misma generación, pero no se conocían, pues. Uno era alemán, el otro era ruso. Entonces, lo que hacen ellos es ordenar a los elementos químicos por su peso atómico, pero Meyer se basa en sus propiedades físicas, toma el volumen y de acuerdo al volumen va clasificando a sus elementos químicos. Mientras que Mendeleev, él toma, ya así específicamente, al peso atómico, y de acuerdo a su peso atómico, él va ordenando a los elementos. Viene Moseley, ya este es moderno, jóvenes, él confirmó experimentalmente que el número atómico es el criterio para ordenar los elementos y no la masa. No va en contra ya de los anteriores, ¿no? Pero los anteriores nos ha servido, ¿no? Establece una ley empírica en realidad, una relación sistemática entre la frecuencia de los rayos X, hace un experimento con los rayos catódicos y va colocando ahí en uno de los cátodos, uno de los bordes, ¿no? Va colocando diferentes tipos de metales y va bombardeando, jóvenes, con rayos catódicos que vienen a ser los electrones y formándose los rayos X. Ahí él va confirmando, va a sacar su ley y confirma que el número atómico es el que le da la periodicidad a los elementos químicos. ¿Ya? Viene Seaborg. Seaborg es descubridor de los elementos transuráneos, o sea, los elementos mayores a 92 en número atómico, ¿no? Y él es el descubridor también de ciertos elementos, ¿ah? Como o sea, estamos hablando de los elementos mayores al uranio. Ya, uno de los elementos inclusive tiene su nombre de él.
Y así, cronológicamente, se va formando, jóvenes, nuestra tabla periódica. Pero cada uno de ellos hace un aporte para tener la tabla periódica que hoy conocemos. Vamos a ver primero a Dobreiner, ¿ya? Ahí tienen una lectura ahí, ustedes con más tiempo lo van a leer, jóvenes. Su aporte más significativo es la forma de organizar los elementos químicos de 3 en 3, dice, ve. Aquí voy a indicarles. De 3 en 3, a partir de sus características atómicas, que presenten cada uno de los elementos, o que presentan cada uno de los elementos. Mira, por ejemplo, acá tenemos una triada, jóvenes, ¿ya? ¿Qué hace él? Busca elementos, miren, como el litio y el potasio. Entonces, de antemano sabe cuál es el elemento que va a estar aquí, en el medio, ¿no? ¿Qué cosa hace? Saca el promedio. Saca el promedio. Por ejemplo, acá estamos hablando solamente de pesos atómicos. Entonces, conociendo este elemento, el elemento 7, con el potasio 39, este es el litio, ¿no? 39, saca el promedio y le sale este elemento que es el sodio, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esa manera, mira, acá es una segunda triada, conoce el calcio y el bario. Al conocer esto, ya puede conocer el elemento que está en el intermedio. Es el promedio de estos dos, de 40 más 137, este es el promedio. Y acá tienes una tercera triada, ¿ve? Conoce el cloro y el yodo y va conociendo ya el bromo. ¿Se acercaba o no se acercaba? Sí, sí tenía una relación, porque ahora nuestra tabla periódica está, ¿no? En esa columna de los halógenos, primero está el flúor, luego viene el cloro, luego el bromo, y así, y más abajo está el yodo. Entonces va reconociendo, jóvenes, va formando estas triadas, ¿ya? Por eso le dice las triadas de Dobreiner. ¿Ve? Aquí tienes algunos ejemplos más. Y acá te estoy indicando cómo se ha sacado el sodio, ¿no? Su peso atómico. Entonces te das cuenta que primero ha tomado al litio, al potasio, y su promedio es este, jóvenes. Saca el promedio del sodio. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Pero esta forma de ordenar los elementos ya no responde cuando se van descubriendo más elementos. Se van descubriendo más elementos, entonces ya no cumple esta regla, jóvenes, de las triadas. Entonces tiene que recurrir a otro, ¿no? Entonces recién a eso, mira, hacia 1850 los químicos habían llegado a identificar unas 20 triadas. Se descartó esta forma de agrupar porque se descubrieron nuevos elementos, dice, ¿ve? Con propiedades que no cumplían con las triadas. Entonces había ya nuevos elementos y ya no cumplía, pues, jóvenes. Entonces se tenía que recorrer a otra forma de ordenar. Y ahí viene recién Chancorchos. Ya estamos hablando cronológicamente. Chancorch, ahí tienen también algo para que puedan leer, jóvenes. Mira, así, este es su cilindro, ¿ve? O le dicen también caracol telúrico, por la forma, jóvenes, en espiral que tiene alrededor de un cilindro. Va colocando, miren, lo que te menciono acá, eh, al disponerlos en espiral, esta es espiral, jóvenes, la forma como está subiendo esta curva, ¿ve? A lo largo de ese cilindro, sobre un cilindro en orden creciente de sus masas atómicas, ¿ya? Encontró que aquellos elementos de propiedades semejantes se alineaban en la misma generatriz. Y mira, acá sabe, el berilio, esta generatriz, observa, esta línea, ¿no? Vertical. Tienes el berilio, el magnesio, el calcio, y sí, ¿no? Ahora sí están ordenados así, jóvenes. Pertenecen a la misma familia. ¿Ve? Por ejemplo, acá en la otra, el boro y el aluminio también pertenecen a la misma familia. Carbono, silicio, mira, sí había cierto parecido a la ordenación que tenemos ahora. Si revisamos nuestra tabla periódica, hay ciertas cosas que aún están prevaleciendo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esa manera, Chancortius intenta ordenar a los elementos químicos, descubiertos hasta ese momento, ¿no? Porque con el tiempo va apareciendo nuevos elementos y ya no cumple tampoco esta propuesta y tampoco cumple. Así es, este es un cilindro, ¿ves? Y ahí, con un ángulo, dice, de 45 grados, va subiendo, dice,
esa línea donde se va colocando, jóvenes, o esa línea en espiral, me refiero, se le va colocando los elementos químicos. Y cuando se trata de una generatriz, o sea, una línea vertical, conecta justamente elementos que tienen propiedades y características similares. ¿Ya? Como hemos visto acá, ¿ve? Berilio, magnesio, calcio. Acá está el calcio. Y así, jóvenes. Este es el aporte de Chancortius. Base dividida, dice, en 16 partes iguales. O sea, el cilindro lo ha dividido en 16 partes iguales, la base, y a raíz de eso ha formado seguramente 16 generatrices, pues, como te está indicando acá, ¿ve? Aquí te está indicando que hay 16 partes, ¿ya? Y forma 16 generatrices y de esa manera ha tratado de ordenar a los elementos. Veamos el siguiente, jóvenes. Las octavas de Newlands. Newlands, bueno, acá también hay, jóvenes, mira, algo para leer, pero te leo esta parte. Las propiedades análogas aparecían recurrentemente en intervalos de 8, de manera similar a las octavas musicales, por la que se le conoce como ley de las octavas. Aquí lo que ha hecho Newlands es tomar primero 7 elementos, ¿ya? Y un octavo ya se parece al primero, jóvenes. Entonces, el primero con el octavo tenían las mismas características, tenían las mismas propiedades, o se asemejaban en algo, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, observa, como una nota musical se le ha colocado acá para entenderlo. Mira, este es el primer elemento, este es el primer, toma este elemento primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. En realidad lo ha tomado así, mira, de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este rojo es este, jóvenes. Nuevamente se repite. O sea, el primero con el octavo siempre se repetían, jóvenes. O sea, tenían las semejanzas en propiedades y características. Y acá también cumple, mira, ve. El helio, mira, el helio es parecido al neón o no es parecido. Claro, tienen ciertas características o no. Ahorita en nuestra tabla periódica pertenecen a los gases nobles, ¿no? O gases inertes, anteriormente se le conocía. ¿Ya? Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es esta, jóvenes. Comienza nuevamente acá. ¿Ya? Y nuevamente cuentas 8 y siempre se repetía. La octava siempre se repetía con el primero que ha contado. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y este neón, mira, este neón que está acá arriba, mira, sacas 8 más, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo ya se parecía al anterior, al primero, ¿no? Ahí está, ¿ve? Este es el neón y este es el argón. Y sí, el helio, el neón, el argón, ahora pertenecen a la familia de los gases nobles, el grupo 8 de la tabla periódica. Ley de las octavas. Descubrió que si ordenaba los elementos de acuerdo con su masa atómica relativa, las propiedades del octavo elemento eran una repetición de las propiedades del primer elemento, te dice. ¿Ya? Entonces, el 1 con el 8, por eso le llaman la ley de las octavas. Y acá ya está un poco ya modernizado, ¿no? Porque acá está casi con los datos actuales. Pues mira, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 6, 7. Pero el 8 baja acá, este es el 8, este es el octavo. Y tú te das cuenta que el litio sí tiene ciertas propiedades similares al sodio. Y acá nuevamente cuentas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo, potasio. Y ahí está, mira, el litio, el sodio, el potasio. Más abajo está el rubidio, jóvenes, en nuestra tabla periódica actual. Entonces sí había ciertas cosas que todavía hemos tomado hasta ahora y en nuestra tabla periódica se encuentra eso. Meyer, ya, ahí está Meyer, fue un químico alemán y contemporáneo competidor de Dmitri Mendeleev. Ya, los dos jóvenes han tenido la coincidencia de ordenar a los elementos químicos casi de la misma forma. Claro, uno de ellos tomó el volumen, el otro tomó el peso atómico, ¿ya?
Se basó principalmente en las propiedades físicas, dice, especialmente el volumen atómico. Meyer. ¿Ya? Hay que recordarle por eso, jóvenes. También ha tomado el peso atómico, por si acaso, ¿eh? Pero de acuerdo a eso, jóvenes, mire, ha tomado esa propiedad física que viene a ser el volumen atómico. Aportaciones. Consideró el volumen ocupado por determinados pesos fijos de los diversos elementos. En tales condiciones, cada peso contenía el mismo número de átomos de sus elementos. Esto significaba que la razón del volumen de los diversos elementos era equivalente a la razón de sus volúmenes de los átomos simples que componían dichos elementos. Mira, es así, ve. No sé si sirve esta analogía para entender lo que está mencionado aquí. Imagínate que tú tomas una canicas, ¿ya? Y tienes 10 canicas. Su volumen es relativamente pequeño. Y luego puedes tomar balones, pelotas de golf, ¿ya? O de tenis. Ya son más grandes, ¿no? Pero toma el mismo peso y va a tener la misma cantidad en ambos, ¿ah? Y exagerando, puede tomar también pelotas de fútbol. Entonces toma la misma cantidad de las canicas que las pelotas de golf. Entonces, ¿qué cosa varía? Va a variar, lo único que va a variar es el volumen, jóvenes. ¿Ya? Porque el peso de las canicas va a ser similar al peso de las pelotas de golf, y estas pelotas va a ser el mismo peso a las pelotas de fútbol. Van a tener, sí, el mismo peso, van a tener las mismas cantidades, pero ¿qué cosa va a variar? Va a variar el volumen, ¿no? Te he hablado de distintos volúmenes. La canica es pequeña, la pelota de golf es un poquito más grande, y la pelota de fútbol es ya más grande, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a ese volumen, ha ordenado, jóvenes, a los elementos químicos. Bueno, no sé si ha servido la analogía, pero de esa manera ha ordenado, jóvenes, Meyer a los elementos químicos. ¿Ve? Ahí está. Del más pequeño y así va aumentando, ¿ve? Va aumentando, ¿ve? Y te das cuenta, este litio sí es la misma que el sodio. Y acá habrá pues uno más, de un volumen más grande, ¿no? Que viene a ser el potasio. El otro que está más abajo, jóvenes, tendría que ser el rubidio ya de volumen más grande. ¿Entendido? Entonces, de esa manera, él ha ordenado de acuerdo a su volumen. Se observa la variación regular del volumen atómico en función del peso atómico de los elementos que hasta entonces se conocían. ¿Ve? Y él lo coloca de esta manera, jóvenes, en forma estadística, lo describe, ¿no? Acá en esta tabla, los volúmenes. Porque acá está la relación, mira, esta tabla está en relación al volumen atómico y el peso atómico. Toma el peso atómico y los volúmenes y lo grafica, jóvenes. Y si tú te das cuenta en esta gráfica, mira, el litio tiene el pico más alto aquí. El otro pico más alto es el sodio. El otro pico es el potasio. Y ahí está el rubidio, mira, ve. E inclusive el cesio. Y te das cuenta, si tú unes estos, están en el primer grupo de nuestra tabla periódica actual. Y así, ¿no? Tomando diferentes ya volúmenes, busca, jóvenes, una relación. De esta manera, ha tratado de ordenar Meyer a los elementos químicos hasta ese entonces también conocidos. Luego viene tabla periódica de Dmitri Mendeleev. Bueno, de repente, tú has escuchado más hablar de Mendeleev que de Meyer. Eso sucede porque uno de ellos es la que lo presenta, lo divulga, pues, joven. En cambio, el otro no lo hace a tiempo, o lo hace a destiempo, ¿no? Pues por eso es más de repente conocido Mendeleev. Siempre también había competencia, no solamente en tiempos actuales, ¿no? Sino en tiempos antiguos también. Entonces, el primero que lo divulgaba ya era el dueño de ese descubrimiento, por favor. Las propiedades de los elementos constituyen una función periódica de su peso atómico. Mendeleev entonces toma el peso atómico. ¿Ya? En otros términos te menciona
las propiedades de los elementos varían en forma sistemática con el peso atómico. Entonces, de acuerdo a su peso atómico va ordenando y va a ver también que los elementos van a ir variando de acuerdo a su peso atómico. ¿Ya? Y esta es su tabla de él, ¿no? Es la tabla corta, también le llaman a esto. Y él ordena, mira, en grupos. Ya, mira, tiene orden en grupos, ¿ve? ¿Ya? Entonces ahí, y los grupos son las familias, pues. Son elementos que tienen las mismas propiedades, las mismas características. Es similar a una familia, ¿no? Una familia X, todos los integrantes, al menos del padre hacia los hijos o de la madre hacia los hijos, siempre van a tener ciertos rasgos, ciertas características comunes. Entonces, similar a eso, también son los elementos, jóvenes. Se basó principalmente en las propiedades químicas, ¿ve? Meyer se ha basado en qué? En la propiedad física, pero ya Mendeleev se va a basar principalmente en las propiedades químicas. Por decir, ¿no? El grupo 1, ¿qué tipo de óxidos forma? El grupo 2, ¿qué tipo de óxido? Mira, vea, acá es la forma de un óxido. Esta es la forma de un óxido, jóvenes. ¿Ve? Y así sucesivamente. Entonces, por el tipo de óxido que forma, es una propiedad química, entonces va ordenando los elementos. ¿Qué tipo de óxido forma? Y cada uno de estos elementos, excepto el hidrógeno, pues, ¿no? Luego hablaremos del hidrógeno porque está metido ahí entre los metales alcalinos. Entonces, miren, pero todo lo demás a partir del litio son metales. ¿Ya? Entonces, tienen esa característica, esos rasgos. Por ejemplo, acá dice, se basó principalmente en las propiedades químicas, tipo de óxido, tipo de hidruro, valencia, inclusive habla de valencia, ¿ve? Valencia 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, en base a esto, jóvenes, en base a esta tabla periódica de Mendeleev, está construido también nuestra tabla periódica actual. Repito, todos los anteriores han dejado su aporte y la acumulación de todos sus aportes es la construcción de nuestra tabla periódica actual. Descripción de la tabla periódica de Mendeleev. A ver, los 63 elementos conocidos hasta ese entonces fueron ordenados en función creciente a su peso atómico, en series, dice, filas y grupos, ¿no? Las filas, bueno, ustedes saben ya, pues, ¿no? Horizontal. Y los grupos son columnas, la vertical, jóvenes, ¿ya? Hasta ahora está así. Ya nosotros le llamamos en nuestra tabla periódica actual a la fila, le llamamos, ¿qué cosa? Periodo. Y las columnas son grupos, familias, ¿ya? Segundo, asigna a los elementos de un mismo grupo una valencia. ¿Sí? En la tabla anterior lo hemos visto, ¿no? Lo ha agrupado del 1 al 8. Así los elementos del grupo 3 tendrán valencia igual a 3. Por lo tanto, el número de grupo era igual a la valencia. Hasta ahora está así, jóvenes. Hasta ahora está así. Tercero, los elementos de un mismo grupo poseen propiedades semejantes. Sí, características semejantes. Así, por ejemplo, forman óxidos e hidruros de fórmulas similares, porque tenían igual valencia. La tabla posee 8 grupos, lo hemos visto anteriormente, jóvenes. Ventajas de esta tabla. Permitió tener una visión más general de la clasificación periódica de los elementos, al ordenarlos por grupos y periodos. Sí, ya ves, ya, acá ya aparece los grupos y los periodos. Segundo, al dejar ciertos casilleros vacíos, en su tabla periódica no está completa, jóvenes. Hay espacios que están así, libres, vacíos. Pero esa tabla de Mendeleev ya también ayudaba a predecir qué elemento va a estar en ese cuadro. ¿Ya? Ya ayudaba, ya. Es una propiedad ya casi, así casi matemática, ¿no? Ya te va a cumplir. El tipo de elemento que va a ocupar esta tabla va a tener estas características, ya sabían todos. Entonces, vuelvo a leer esta parte. Al dejar ciertos casilleros vacíos, predijo la existencia de nuevos elementos y sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, en el grupo 3 y 4, predijo la existencia del escandio, ECA-boro. ECA es primero, o sea, antes. Ya, el ECA-boro, que es el galio. El escandio era el ECA-boro.
El galio era el ECA aluminio. O sea, todavía no se conocía en ese tiempo, pues, la presencia del escandio ni del galio. Simplemente le puso ECA boro, ECA aluminio, ECA silicio. Así le puso, jóvenes. Pero ya después ya le pusieron el nombre, eso, ¿no? El prefijo ECA proviene del sánscrito que significa primero. Así era ECA silicio, sería el primer elemento bajo el silicio. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? En el mismo grupo, ¿no? Desventajas de la tabla. Son varias, ¿no? Si los comparamos con las características actuales que se manifiestan para cierto grado de elementos, así tenemos. Primero, los metales y no metales no se encuentran bien diferenciados. Ya, eso es una desventaja, jóvenes. Segundo, se asigna valencia única para cada elemento. Actualmente se sabe que algunos elementos tienen más de una valencia, y eso es verdad, ¿no? Bueno, hasta el grupo 1, 2 y 3 tienen una sola valencia. Pero a partir del grupo 4, 5, 6, 7 ya tienen hasta 5 valencias. Hemos visto eso, ustedes de repente lo han visto cuando han estudiado en segundo año en tabla periódica, ahí han visto eso, jóvenes. Entonces, acá también es una desventaja al asignarle una sola valencia, ¿ya? Ahora vemos que, por ejemplo, el hierro forma dos tipos de óxidos, ¿no? Y así hay elementos que forman distintas cantidades de óxidos. No solamente óxidos, ¿no? Tipo de hidruros, ácidos, bueno, otros, en estos tiempos todavía no había, pues, jóvenes. Tercero, ciertos elementos no cumplían el orden creciente del peso atómico, por lo que Mendeleev permutó arbitrariamente algunos elementos de un grupo a otro. Por ejemplo, miren, vamos a ver esta tercera de esta manera. ¿Ve? Así estaba, jóvenes, así estaba. El yodo tenía este peso, el telurio tenía este peso. A esto lo había colocado en el grupo 6A y esto está en el grupo 7A. Y si tú te das cuenta tu tabla periódica actual, esto está invertido, ¿no? Mira, ve, debió ser, mira, así. ¿Ve? Telurio y oro. Así está en nuestra tabla periódica actual. Este pertenece al grupo 6 y este pertenece al grupo 7. Este es un anfígeno, este es un halógeno. ¿Ve? Este es el 6A y este es el 7A. ¿Entienden? Entonces ha permutado así arbitrariamente. Pues. Entonces, bueno, tampoco él tenía pues los conocimientos ni la tecnología que se tiene ahora, ¿no? Ahora ya con la tecnología, con todos los instrumentos que han desarrollado, ya pues lo han ubicado en un lugar correcto, jóvenes. Bueno, acá tienen ustedes una pequeña lectura que lo van a leer de repente con más detenimiento, jóvenes, para que conozcan un poco más, ¿no? Bueno, yo lo he considerado importante e interesante, jóvenes. Ya ustedes lo pueden leer esto. ¿Bien? Listo. La ley periódica moderna de los elementos, Henry Moseley. ¿Ya? Justamente, mira, nuestra tabla periódica actual está basada en la ley de Moseley. ¿Ya? Nuestra tabla periódica actual está diseñado por Werner Heisenberg y bajo la ley de Moseley, jóvenes. Esa es nuestra tabla periódica actual. Mira, pero vayamos a Moseley. Confirmó experimentalmente que el número atómico es el criterio para ordenar los elementos y no la masa atómica. ¿Y cómo saca número atómico él? ¿No? A ver, vamos a ver aquí, jóvenes. La ley de Moseley es una ley empírica que establece una relación sistemática entre la frecuencia de los rayos X emitidos por distintos átomos con su número atómico. Permitió determinar cuántos elementos químicos faltaban por descubrir hasta el uranio, hasta el elemento 92. ¿Ya? Mira, ve, ¿en qué consiste su experimento de Moseley? Ustedes recuerdan el experimento de los rayos catódicos, ¿ya? Los rayos catódicos en realidad son electrones, pues, ¿no? Electrones. Entonces, en el cátodo se va cambiando de metal.
por ejemplo, por decir, ¿no? Va poniendo el litio, va poniendo el potasio, va poniendo el sodio, así en ese orden, ¿no? Va colocando y a cada uno de esos elementos lo bombardeaba con estos rayos catódicos, que son electrones. Y cada uno, jóvenes, botaba, o sea, emitía rayos X, pero de distinta frecuencia. Cada uno tenía una frecuencia determinada. Y de acuerdo a ese experimento, Moseley determina que la periodicidad de los elementos químicos está basado en el número de protones que tiene pues, el elemento. ¿Ya? Porque recuerda que los protones son positivos y son atraídos, ¿por qué? Por los electrones que tienen una carga negativa. Son opuestos, ¿no? Pero al bombardear esos elementos, emite rayos X de distinta frecuencia, de distinta longitud de onda, pues obviamente, jóvenes. ¿Ya? Ahí está, esta es una fórmula que saca, y acá te indica eso. Mira, Henry Moseley, siguiendo las indicaciones de Rutherford, los rayos X emitidos por los metales, cuando se bombardean con electrones, en 1913 determinó que cada metal presentaba una frecuencia de emisión, característica que era proporcional al cuadrado de un número entero, que en los casos analizados indicaba la posición de cada elemento en la tabla periódica. ¿Ve? Y utiliza esta fórmula, jóvenes. A partir de eso, él determina esta fórmula. La ley de Moseley determinó que la ley periódica modificara el criterio de ordenación, pasando de la masa atómica al número atómico, ¿ya? Que posteriormente se identificaría con el número de protones en el núcleo. Hasta ahora, jóvenes, hasta Moseley, los anteriores siempre han utilizado el peso atómico. Pero a partir de Moseley ya se utiliza, jóvenes, el número atómico. ¿Y qué cosa es el número atómico? El número atómico viene a ser el número de protones que se encuentran en el núcleo, pues, jóvenes. Y de acuerdo, nuestra tabla periódica actual, ojo, está ordenado de acuerdo al número de protones. Por decir, el hidrógeno tiene un solo protón, por eso está en la posición 1. El helio tiene 2 protones, posición 2. El litio tiene 3 protones, posición 3, y así sucesivamente, jóvenes. ¿Ya? Entonces, de esa manera está ordenado ahora los elementos químicos. Hablando ahora del último, ¿no? De Seaborg, químico nuclear estadounidense que compartió con Edwin Mathieson, dice Macmillan, el premio Nobel de Química de 1951. Es un premio Nobel, jóvenes, por sus descubrimientos en la química de los elementos transuránidos. ¿Quiénes son los transuránidos? Son mayores al uranio, pues, jóvenes. Entonces, el elemento 93, ¿no? A partir, porque el uranio es 92, y a partir del uranio, él ha descubierto, jóvenes. ¿Ve? Ahí está. Ciego. Participando en la identificación de 10 de ellos, ¿ve? Demostró la existencia de elementos químicos más pesados que el uranio y jugó un importante papel en la identificación de 10 de ellos: plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einsteinio, fermio, mendelevio y novelio, además del elemento 106 que llegó a ser bautizado como Seaborg en su honor. El elemento 106 está en honor a él, jóvenes. En 1944 enunció el concepto de actínido y fue el primero en proponer la serie actínida. En la tabla periódica actual es la última fila, jóvenes. El penúltimo son los lantánidos y el último son los actínidos, presentes en la actual disposición de la tabla periódica de los elementos, dice. Como curiosidad, en 1980 consiguió el sueño de los alquimistas. No sé si ustedes en segundo año han hecho la parte teórica. ¿Qué cosa eran los alquimistas? Los alquimistas en realidad vienen a ser pues lo que ahora son los químicos, ¿no? Al transmutar plomo en oro, dice, aunque de muy corta vida y en cantidad ínfima, dice, o sea, una cantidad pequeña, que no tenía duración en el tiempo. A los pocos, después de la transmutación, no tenía un periodo de vida largo, ¿no? Microsegundos, nada más. Pero el plomo lo ha convertido en oro.
¿ya? No tiene duración, pero esto, jóvenes. Pero ha logrado eso, ¿no? Ha logrado. Así sea por poco tiempo, pero lo ha logrado, jóvenes. Listo, jóvenes, acá tenemos una tabla periódica. Ya, habiendo visto cronológicamente a los que han contribuido en la construcción de esta tabla periódica actual, inclusive en esta tabla, miren, están los últimos elementos que han sido descubiertos, ¿ve? Ya, acá están los últimos elementos, jóvenes. Cuando te compras tu tabla periódica, compra con estos elementos que están aquí. Entonces, eso te va a indicar que son los últimos elementos, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. Esta tabla periódica, mira, está diseñada de la siguiente manera. Grupos, mira, en forma vertical, o sea, las columnas son los grupos. Cada grupo, jóvenes, hay un conjunto de elementos químicos que tienen las propiedades, las características similares. ¿Entendido? Son familias, tienen el mismo rasgo. Y la fila, el horizontal, se llama periodo. Entonces, conocido hasta ahora, hasta este momento, son 7 periodos. ¿Ve? 7 periodos. Inclusive, ya cuando hacemos distribución electrónica, por ejemplo, hacemos en niveles, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y así hasta el 7 conocido. ¿Ya? En esta tabla periódica, mira acá, este elemento 57 dice hasta 71. ¿Estás viendo acá? El laurencio hasta el lutecio. Es la continuación de estos jóvenes, de los lantánidos. ¿Ve? Es la continuación. O sea, estos elementos también deberían pertenecer al grupo, al periodo 6. ¿Ve? Pero ya si tú lo colocas ahí, sería recontra grande, largo, ¿no? ¿Ve? Pero es la continuación. ¿Ya? Y aquí tienes al actínido, hasta el, perdón, este es el laurencio. Este es el laurencio. Este es el lantano, jóvenes. El lantano hasta el lutecio. Este es el actínido hasta el laurencio. De aquí, mira, esto continúa esta, jóvenes. Los actínidos. Esto, en otras palabras, estos también deberían pertenecer al grupo 7 de la tabla periódica, ¿no? Pero a estos se les denomina tierras raras. ¿Ya? Tierras raras. Lantánidos y actínidos. Nuestra tabla periódica está en 2 grandes grupos. Vamos a indicarlo acá, acá no lo he colocado, pero acá te indico, jóvenes. Está en 2 grandes grupos. Mira, todo esto, hasta aquí, el 1 y el 2, pertenecen al grupo A, en otras palabras. Y continúa aquí, ve. Aquí continúa hasta el 8. Desde el 3 hasta el 8, jóvenes, es el grupo A. A ese grupo se le conoce como elementos representativos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son? El 1, acá está el 1, 1A, 2A, aquí está el 3, 3A, hasta el 8, jóvenes. ¿Ya? Este es el 5, 6, 7 y este es el 8. Ellos son los elementos representativos. ¿Ya? Y ahora, ¿quiénes están aquí en el medio? Aquí en el medio están los metales de transición. ¿Ya? Entonces, estos pertenecen al grupo B de la tabla periódica. ¿Ve? El grupo B. Esos son metales, jóvenes, de transición. Es un tránsito entre los metales, alcalino, alcalino tercio, hasta los no metales, comenzando desde el boro hasta los gases nobles, ¿no? Entonces, ellos son los metales, grupo B, ¿ya? Metales de transición. Y los que están aquí abajo se les dice también metales de transición interna, se les dice. Aquí. Según sus propiedades físicas, los elementos se clasifican en metales, que son el grupo, todo esto, jóvenes, de aquí, mira, voy a indicar con mi puntero, todo esto, te menciono, alcalino, alcalino tercios, estos metales de transición, e inclusive algunos elementos de aquí, jóvenes, del color amarillo que estás viendo acá, hay algunos metales,
Y lo que está aquí de color verde ya son los metaloides, ¿ve? Acá están los no metales, incluidos los gases nobles. Entonces, según las propiedades físicas se clasifica así, metales, no metales, metaloides, dice. Pero según las propiedades químicas, solamente se clasifica en metales y no metales. Nada más, jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? Por la propiedad de la conductividad. Hay ciertos elementos que conducen tanto la temperatura como la corriente eléctrica, y hay otros que no conducen, jóvenes. Entonces, de esa manera se ha clasificado. Ahora, mira aquí, esta tabla periódica tiene, ¿qué cosa? Tiene 16 grupos. Si tú cuentas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. 18. ¿Por qué hay 18? Yo te dije 16 grupos nada más. Mira acá, ve. Aquí, comenzando del hierro, aquí, mira, es un solo grupo. No sé si se nota acá escrito, pero es el grupo 8, jóvenes. 8B. ¿Ya? Este es el grupo 8B. Tiene 3 columnas. Son los ferromagnéticos. Estos son los ferromagnéticos. Entonces, ahora sí cuenta, mira, ve. Tienes 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Ya? Mira, 1, 2, saltas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el grupo A. Y acá hay otro 8, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es uno solo. 6, 7 y 8. Acá comienza con 1. ¿Ya? Y vas aumentando, ¿no? 2, saltas 3 y hasta el 8. Pero acá en el grupo B se comienza con el grupo 3, jóvenes. ¿Ve? 3. Ojo. 3. Este es el 4, 5, 6, 7. ¿Te das cuenta? Este es el 8. Y este viene a ser el grupo 1. Este es el grupo 1, jóvenes. 1B estamos hablando. Y este es el grupo 2. 2B. ¿Ya? Entonces, recuerda eso. 8 grupos A, 8 grupos representativos, y hay 8 grupos de los elementos, o sea, metales de transición. ¿Ya? El grupo 8B tiene 3 columnas, jóvenes. Por eso, si tú cuentas las columnas, vas a tener obviamente 18. Pero hay solamente 16 grupos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en líneas generales, es así. Ahora, esta tabla periódica también se divide, se divide en periodos, perdón, se divide en bloques. En bloques. Acá ya lo voy a borrar esto para que no me confunda. Mire, vamos a dividirlo en grupos, ¿ya? La configuración electrónica, si el elemento pertenece a aquí a este bloque, va a terminar en S. Si es que pertenece aquí en el medio, su configuración electrónica termina en D. Y los elementos que están aquí va a terminar su configuración electrónica en P. ¿Ya? Y mencionan que acá también termina su configuración en F. Pero, repito nuevamente, acá vas a encontrar elementos jóvenes que tienen su configuración electrónica que terminan en D. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, esta es la continuación, ¿ve? Aquí, esta continúa aquí, jóvenes, en grupo 6. Y aquí también continúa. Entonces, no todos van a terminar en F. Si tú revisas tu tabla periódica, de repente en tu tabla periódica está ya la configuración electrónica y mira dónde termina, jóvenes. Y no todos terminan en F, por si acaso. Entonces ahí tienes los 4 bloques. S, T aquí, D y F. ¿Ya? Entonces, cuando su configuración electrónica termina en S, allá pertenece a este bloque. Puede ser S1, primer grupo, o S2, ¿no? Segundo grupo, jóvenes, cuando hace la distribución electrónica. Acá ya es P1, pues, jóvenes. Este es P1, P2, hasta P6. ¿Ya? ¿Y cómo se halla? Sumando nada más. Sumas, ve. ¿Cómo vas a determinar este grupo? Sumas, 2 más 1, 3. Ya sabes que este es 3. 2 más 2, este es el 4, ¿no? Ve, 2 más 6, grupo 8. Ya sabes eso ya.
Entonces, de esa manera, jóvenes, se ha tratado de distribuir y te van indicando. Además, también miren, en esta tabla periódica vas a saber también la valencia. Grupo 1 tiene valencia 1. Grupo 2, valencia 2. Saltas hasta el otro extremo, acá van a tener valencia 3. ¿Quién te indica? La configuración electrónica, el más te indica. ¿Ya? Así, acá 4. Bueno, en esta tabla periódica ya hay elementos que no solamente van a tener pues una valencia, van a tener más de uno, jóvenes. ¿Ya? Entonces, así, a medida que vamos desarrollando ejercicios, vamos a ver eso, jóvenes. Bueno, te he hecho una breve descripción de la tabla periódica. ¿Ya? Voy a completar 3 minutos, jóvenes, para salir a nuestro receso. ¿Ya? Entonces vamos a continuar entonces. Listo. Jóvenes, entonces vamos a salir un ratito, jóvenes, y vamos a continuar con la segunda parte después de nuestro receso, que viene a ser 10 minutos. ¿Ya? Exactamente estamos saliendo, miren, a las 9:57. Estamos aquí 17, ¿ya, jóvenes? 17. Listo. Gracias. De la tabla periódica. En esta propiedad de la tabla periódica vamos a ver, jóvenes, primero el carácter metálico. Entonces, el carácter metálico se llama también electropositividad. Es la capacidad de perder electrones, capacidad para oxidarse. Los metales generalmente pierden electrones, ¿ya? Y justamente el perder electrones le da esa capacidad de ser electropositivo, por jóvenes. ¿Ya? Recordemos eso. El elemento metálico al oxidarse provoca la reducción de la otra sustancia, por lo que se llama agente reductor. En un periodo, el carácter metálico aumenta al disminuir la carga nuclear. Esto vamos a ver, jóvenes. En un grupo aumenta conforme se eleva la carga nuclear. Observa, carácter no metálico. Lo contrario al anterior, ¿no? Es la capacidad para ganar electrones. El otro pierde, pero este gana, jóvenes, para ganar electrones o capacidad para reducirse. El elemento no metálico al reducirse provoca la oxidación de la otra sustancia, por lo que se le llama agente oxidante. En un periodo el carácter no metálico se incrementa al aumentar la carga nuclear. En un grupo aumenta conforme disminuye la carga nuclear. Esto, jóvenes, lo vamos a ver gráficamente. ¿Ya? Observa aquí. Esta es nuestra tabla periódica. Esta es la silueta de nuestra tabla periódica. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa nos está indicando acá? Acá nos está indicando, mira, en un periodo el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda, tal como está indicando la flecha aquí. Nos está indicando entonces que va aumentando de derecha hacia la izquierda, ¿ve? Y en un grupo aumenta el carácter metálico de arriba hacia abajo, como indica la flecha aquí, ¿ya? Guíate con esto, jóvenes. Mira, el periodo es la horizontal y la vertical es el grupo, ¿ya? Guíate también con el número atómico. El número atómico aumenta, ¿cómo aumenta en una tabla periódica? Aumenta de izquierda a derecha, ¿ve? Ahí está el sentido de la flecha. De izquierda a derecha aumenta el número atómico, jóvenes. Y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo, aumenta, ¿ve? ¿Entendido? Ahí está, así, con esto te vas a guiar. Entonces el carácter metálico aumenta también, miren, cuando disminuye el número atómico en un periodo. Ojo, en este sentido, disminuye el número atómico. ¿Ve?
porque el número atómico aumenta de izquierda a derecha, jóvenes, ¿ya? Y en un grupo, en una familia, aumenta de arriba hacia abajo, ¿ve? ¿Entendido? Entonces ya tú puedes mencionar, ¿no? Agarrando por ejemplo una tabla periódica, dime, ¿quién es más metálico? ¿El litio o el sodio? Primero me doy cuenta que el litio, mira, está aquí, más o menos, aproximadamente está aquí el litio. Y el sodio está a este lado, jóvenes. Entonces, ¿qué cosa me está indicando? Me está indicando que el sodio es más metálico que el litio. ¿Se dan cuenta? Ahora, en un periodo, si tú tienes, por ejemplo, acá, más o menos aquí tienes el titanio, y por aquí está el hierro, jóvenes. Más o menos por aquí está el hierro. Ya lo voy a poner aquí. Más o menos por ahí está el hierro. Entonces, ¿quién es más metálico? ¿El hierro o el titanio? De acuerdo a lo que está representando la flecha. El más metálico será pues el titanio. Este será el más metálico, jóvenes. ¿Ya? Aquí en el mismo grupo, el sodio es el más metálico. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, así vas a comparar. ¿Ya? Entonces, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda. Y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. Ese es el carácter metálico. Ahora, el carácter no metálico, ya pues es al contrario. Si te preguntasen, por ejemplo, acá, entre esos ejemplos nada más que hemos puesto, entre el litio y el sodio, ¿quién es menos metálico? El litio. Y entre el titanio y el hierro, ¿quién es menos metálico? El hierro. ¿Se das cuenta? Entonces, ahí vas viendo esos jóvenes. Observa acá, así te vas a guiar con el número atómico. Número atómico, no te olvides el número de protones. El número atómico te indica, jóvenes, la posición. Si tú estás viendo tu tabla periódica, está con números, ¿no? Posición 1, el hidrógeno. Posición 2, el helio. Posición 8, el oxígeno. Posición 9, el flúor, y así sucesivamente. Entonces, miren, así aumenta el número atómico en un periodo, y en un grupo aumenta así en forma vertical. Periodo de izquierda a derecha, aumenta el número atómico. Y de arriba hacia abajo aumenta también el número atómico. Entonces, de acuerdo acá a eso, mira acá, carácter no metálico ahora. Observa, aumenta al contrario del otro. ¿Ve? Al contrario nada más del otro. En el ejemplo anterior, ¿quién era el más metálico entonces de los elementos? El más metálico es el francio. ¿Y quién será el carácter no metálico? Será pues el flúor. El flúor acá está en el grupo 7. No estamos contabilizando a los gases nobles. ¿Por qué? Porque estos naturalmente no interactúan, jóvenes. Bueno, artificialmente interactuarán, pero así en forma natural no interactúan. ¿Ya? Entonces, este es el orden, jóvenes. Ya, esto quiero que lo revises. Radioatómico. ¿Qué es el radioatómico? El radioatómico es muy importante para explicar muchas propiedades de los elementos químicos, como por ejemplo la densidad, la temperatura de fusión, temperatura de ebullición, y entre otras, ¿no? En los metales los átomos están muy juntos. Entonces es adecuado definir el radioatómico como la mitad de la distancia internuclear de dos átomos idénticos, unidos mediante un enlace químico. Ahí está, mira, este es un enlace metálico. Aquí están juntos los metales, jóvenes. O sea, los átomos de un elemento metálico, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla el radio? La distancia media. Mira, unes de núcleo a núcleo y le sacas la mitad. Ahí está. ¿Ve? La distancia de núcleo a núcleo es D. Le sacas la mitad, ese es el radio, jóvenes. ¿Ya? Elementos diatómicos. Caso del hidrógeno, cloro, estos son elementos, ¿ah? Tienen símbolo. Acá no hay fórmula todavía. ¿Ya? Estos son elementos diatómicos. ¿Ve? Hidrógeno, cloro, yodo, bromo, y entre otros más. Radio covalente, la mitad de la distancia internuclear de la longitud de enlace. ¿Ya? Así es, mira, ve. En un periodo, mira, jovencito, en un periodo aumenta de derecha a izquierda. ¿Ya? Así aumenta, ve. Acá es pequeño y así
paulatinamente va aumentando, jóvenes, hasta más grande. ¿Ve? De derecha a izquierda, ¿ve? Está aumentando. ¿Ve? Y en un grupo aumenta, mire, el radio atómico de arriba hacia abajo. ¿Ve? De arriba hacia abajo va aumentando. ¿Ve? ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver acá también en un cuadro, mira. Hemos dicho de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, hemos dicho radio atómico. Mira, ahí está el número atómico, guíate con el número atómico. ¿Ya? Entonces radio atómico aumenta de derecha a la izquierda, en el sentido de la flecha. ¿Ve? En un periodo aumenta de derecha a izquierda. Y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. ¿Ve? Ahí te está indicando, jóvenes. ¿Ya? Lo estoy colocando para cada uno. El radio iónico. ¿Qué es el radio iónico? Se define en forma análoga al radio atómico, pero en átomos ionizados. Iónico te dice, pues, ¿no? Que ha ganado o que ha perdido, ¿no? Si un átomo se ioniza cuando gana o cuando pierde, jóvenes. Por lo tanto, nos proporciona el tamaño relativo de los iones. Para determinar el radio iónico se considera posiciones adecuadas en la estructura cristalina de un sólido iónico. Mira, ve. Vamos a ver el caso de este elemento, ¿ya? Aquí, mire, observe, el medio está neutro. ¿Qué significa neutro? Que no ha ganado ni ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones tiene inicialmente? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 nada más tiene. Observa. Tiene 5 protones. 5 protones tiene. En el núcleo están los protones, no están los electrones. ¿Ya? En el núcleo están los protones. Eso te está indicando. El núcleo es inalterable. Acá no disminuye ni aumenta. Pero si es neutro, si tiene 5 protones, también tiene 5 electrones en la corteza. Ojo. Ahora mira eso, ve. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, joven. 5, 5 entonces. Está neutro. Ahora vámonos al lado derecho. Catión. Mira. Ojo, tenía 5, ¿ah? 5. Ahora tiene 1, mira, ahí está. 1, 2, 3, 4. ¿Quién perdió? Perdió 1, pues, joven. Perdió de acá. Ya esto se va. ¿Ya? Pierde un electrón. ¿Entendido? Entonces, ¿qué cosa pasa con el volumen de este átomo? El protón, jovencito que está aquí, adquiere, ya no va a hacer el esfuerzo de mantener a uno más, pues. Entonces él va a adquirir una fuerza adicional, una fuerza de atracción, me refiero. Cuando hay una fuerza de atracción de este núcleo, lo va a atraer más, pues, a los electrones que están todavía ahí. Entonces su volumen va a disminuir, jóvenes. Los atrae con más, ¿ya? Con más fuerza. ¿Se dan cuenta? Por eso disminuye acá su volumen. Ahora vayámonos al caso contrario, jóvenes. Acá tienes un anión, acá va a ganar, ¿no? ¿Cuánto tenía inicialmente? Tenía 5, ¿ve? 1, 2, 3, 4 y 5. Ya gana uno, gana un electrón y se coloca, gana un electrón y se coloca ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Este núcleo estaba en equilibrio, ¿no? Al inicio, con estos 5 electrones. Pero cuando gana uno más, ya pues esto le supera. Le ganan en fuerza a este, jóvenes. Le ganan en fuerza. Por lo tanto, estos electrones van a adquirir mayor libertad. Cuando adquieren mayor libertad, ya se van a expandir un poco más, pues. Entonces su volumen aumenta. ¿Se dan cuenta? Este es el radio iónico, jóvenes. ¿Ya? Tanto cuando pierde, cuando gana. ¿Ya? No sé si me he dejado entender, pero ahí he tratado de explicar. Entonces, mira, el radio atómico, o sea, estamos hablando de esta primero, cuando se ioniza, o sea, cuando pierde, o sea, se vuelve catión, dice, el volumen debe ser, ¿de quién mayor? El radio iónico es menor, ¿no? El radio atómico es mayor, ¿ve? Que el radio iónico como positivo, que ha perdido. Pero el radio iónico que ha ganado es ya mucho mayor, pues, jóvenes, que el radio atómico cuando era núcleo. Entonces, el orden del tamaño del radio está en este sentido. ¿Ya? Es mayor el radio iónico negativo, o sea, el anión es mayor al radio de un átomo neutro. A la vez este es mayor al radio de un catión. El catión es el que pierde.
Ahí está, el volumen creo que acá en la figura se nota mejor. ¿Ya? Listo, jóvenes. ¿Cómo aumenta ahora? Mira, en el anión hay mayor número de electrones. Está hablando de esto. En el nivel externo. Estos se repelen, debido a ello el radio es mayor. Claro, pues ya no interactúa con el núcleo tanto, jóvenes. Y entre ellos se van a repeler, se van a alejar. Segundo, en el catión, se refiere a esto, hay menor número de electrones y predominan las cargas positivas, los protones. Entonces los electrones son atraídos con mayor fuerza, disminuyendo así el radio. Ahí está la explicación, jóvenes. ¿Ya? Radio iónico, entonces. ¿Cómo aumenta en nuestra tabla periódica? En nuestra tabla periódica aumenta de esta manera. Ahí está. Aumenta. Ya, este es el número atómico, guíate siempre con el número atómico. El número atómico en un periodo siempre aumenta de izquierda a derecha y en un grupo de arriba hacia abajo. Así aumenta, jóvenes. Observa tu tabla periódica y vas a encontrar esta relación. Pero ahora estamos hablando de radio iónico. El radio iónico aumenta de derecha a izquierda, al contrario del número atómico. Ese es en un periodo. Ahora, en un grupo, aumenta de arriba hacia abajo. Similar, jóvenes, al radio atómico. ¿Ya? Similar al radio atómico. ¿Ve? ¿Entendido? Ahí está. Listo, jóvenes. Bueno, hasta aquí me voy a quedar, jóvenes.